Hola lectores y lectoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo recomendando 5 libros de fantasía que he estado mirando por las estanterías y he dicho qué libros de fantasía fueron muy buenos cuando los leí y no los he recomendado tanto por aquí o directamente ni os los he dicho, porque normalmente cuando me dicen fantasía suelo decir Marisa Meyer, Leigh Bardugo, Harry Potter, es todo muy trilogías y libros que se conocen muchísimo y que son los primeros que te vienen a la cabeza cuando tú dices un libro de fantasía. Pero he querido ir un poco más allá y recomendaros 5 libros de fantasía que me he leído y que no son tan conocidos, o por lo menos yo no los había recomendado tanto, así que espero que os gusten mis recomendaciones. El primer libro que os voy a recomendar me lo leí hará 2 años y me gustó muchísimo, y de hecho no sé si van a sacar la segunda parte nocturna o no, porque no han dicho nada, no se han pronunciado, en inglés ya está publicada y la verdad que es un librazo para que no publiquen la segunda parte, y encima siendo de la editorial de Nocturna me parece muy raro porque normalmente no dejan las sagas a la mitad, así que no sé qué está pasando, si serán los derechos o que aún no se ha traducido, no tengo ni idea, pero tengo muchas ganas de que salga la segunda parte del libro que os voy a recomendar ahora, que es Iskari. Aquí nos encontramos la historia de Asa, que ella es la protagonista de esta historia. Ella es una Iskari, que lo que significa eso básicamente es que trae la oscuridad, la muerte, todo el mal a la sociedad. Ella en la sociedad donde vive lo que está haciendo es matar a los dragones que asolan las ciudades. ¿Qué pasa? Que le llega una petición que le dice que tiene que atrapar a un dragón en concreto. ¿Qué pasa? Que ella se lo tomará como si fuera algo personal, porque ella de pequeña, un dragón, que es justo el que le han dicho que tiene que cazar, le desfiguró en la cara y como que quiere ahí la sed de venganza de tú fuiste el único dragón que no pude conseguir, así que ahora que soy experta en cazar dragones, que soy la Iskari, la que está acabando con todos los dragones de la sociedad, pues voy a ir a por él porque es el único que no he podido atrapar y encima me hizo eso en la cara. Entonces empieza con Asa, con su sed de venganza y con querer acabar con ese dragón sí o sí. Lo que pasa es que el mundo no se lo va a poner fácil, va a empezar como un juego que cada vez se va ahí liando más para que Asa no vea ningún futuro a coger al dragón ni todo lo que se va a esperar. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, a pesar de que las primeras páginas me parecieron bastante aburridas. No, bueno, aburridas de no puedo leerlo, no, sino que va muy lento, te va contando la sociedad, los Iskari, todo lo que tiene que ver, lo de los dragones. Entonces como que al principio va muy pausado, pero luego coge un ritmo trepidante con la historia de Asa y el dragón, así que a mí me gustó muchísimo. Tiene muchísimo más aparte de la caza que tiene que hacer la protagonista, va muchísimo más allá, y con el final te deja con muchísimas ganas de más con todo lo que acontece y todo lo que ves en esta historia. Así que si os gusta la fantasía, los dragones y las chicas potentes como la protagonista, os recomiendo muchísimo leer Iskari. El siguiente libro que os voy a recomendar, y creo que este sí que lo he dicho por aquí en uno de los primeros vídeos, es Morgana, los primeros hijos. Es una historia de fantasía muy cortita, como podéis ver es un libro que se lee en nada, te lo puedes leer en una tarde o una mañana, algo que necesites para leer y despejarte de libros densos, gordos, que tienen muchísimas páginas. En esta historia nos encontramos la historia de Morgana. Ella vive como en dos realidades. La primera realidad está internada en un psiquiátrico porque le están diciendo los psiquiatras que ha empezado a crear una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad existente. Ella piensa que es una princesa prometida de un mundo de fantasía y que tiene que acabar con unos determinados malos que hay en esa historia para poder traer la prosperidad a esa sociedad. Entonces está esa dualidad de la parte de psiquiatría, de se está inventando ese mundo, y luego en la otra parte es cuando vemos cuando Morgana está en ese mundo que supuestamente ha creado. Entonces todo el libro se refiere a cuál será la realidad, porque claro, cuando está en el mundo de fantasía le dicen que el de mentira es el del psiquiátrico, y cuando está en el psiquiátrico le dicen que el de fantasía es la mentira. Entonces estás todo el rato perdida, tanto tú como Morgana, porque no sabes cuál es la realidad, no sabes qué es verdad, qué es mentira, cuál de los mundos son los verdaderos, de qué personajes te puedes fiar, así que vas todo el rato muy perdida, y eso fue lo
que más me gustó de la historia, esa parte de incertidumbre, de no saber dónde está situada ni tú ni la protagonista, eso fue lo que más me gustó. Pero más allá, la parte de fantasía es muy buena, tiene una historia muy bien creada, tiene unos personajes muy complejos y que se complementan muchísimo entre sí, así que si os gusta la fantasía corta con toques así psicológicos, os recomiendo mucho leer Morgana, Los primeros hijos, que va a ser una trilogía, pero este libro es completamente autoconclusivo porque la historia de Morgana empieza y termina en esta historia. El siguiente libro que os recomiendo es Caraval y la verdad que fue una auténtica pasada leer este libro, me gustó muchísimo, no tanto el final que dije, tanto rollo para esto, pero igualmente me gustó muchísimo y si sacaran la segunda parte en español me lo acabaría leyendo porque tanto las protagonistas como la historia de original me pareció una pasada y quiero saber cómo continúa la historia. Aquí nos encontramos la historia de Scar y de Tela, ellas son dos hermanas que viven bajo el yugo de su padre que no tiene miramientos en pegar a una o a pegar a otra hija. Si una hace algo mal le pega a la otra para que lo pase mal y así pues todo el rato es un padre nefasto. ¿Qué pasa? Que en un momento el padre dice que va a casar a Scar con una persona que ella no quiere. Entonces como que se revela un poco. ¿Qué pasa también? Que es una persona que no ha parado de mandar cartas a Caraval, que Caraval es como una especie de, bueno, de isla, de sociedad, como un páramo donde hay magia y nada es lo que parece. Entonces ella no para de mandar cartas a Caraval para que le invite a la ceremonia y a esos juegos. Entonces llega un año que les invita y justo en ese momento tanto Scar como Tela se escapan de su casa y deciden ir a Caraval para probar suerte en ese juego tan loco y trepidante que nos encontraremos. Entonces nada es lo que parece cuando llega a Caraval y lo que se encuentra Scar ahí es que nada más llegar su hermana Tela ha sido secuestrada y a partir de ese momento pues empezará todo el juego de Caraval. La verdad que a mí me pareció una pasada, hay como diferentes fases, diferentes pistas que te hacen dar lugar a lo que está pasando verdaderamente con el secuestro de Tela. Me pareció súper chulo, es muy, no sé, muy vistoso, muy original, todas las pruebas, todo lo que te van dando, a mí me gustó muchísimo y si os gusta esta magia así con toques de fantasía, no sé, es una pasada, así que os recomiendo muchísimo su lectura porque encima es muy cortita, muy amena y os pasará enseguida el tiempo leyendo esta historia. La siguiente historia que os recomiendo es Todas las hadas del reino, es el primero, creo que, bueno, el primer libro que leo por voluntad de Laura Gallego y la verdad es que me gustó muchísimo y no sé por qué no estoy leyendo más libros de ella, así que si habéis leído algún libro de esta autora y me lo queréis recomendar me lo dejáis en comentarios porque quiero leer muchísimos más suyos porque este libro me pareció una pasada. En esta historia nos encontramos a Camelia, que es la protagonista y es una hada madrina. Como ya conocemos, las hadas madrinas están ahí para cubrir, dar los deseos de sus protegidos, pero lo que pasa con estas hadas madrinas que tienen una prohibición, que en ningún momento pueden crear ningún lazo amoroso ni de ninguna manera con sus protegidos. Ellas lo que tienen que hacer, a lo que se tienen que limitar, es a cumplir los deseos que le piden sus chicos, sus chicas o lo que sea. Entonces en esta tesitura nos encontramos a Camelia, que ella es experta en hacer que un chico o una chica que es plebeya pueda conseguir el amor de alguien de la nobleza. Entonces una amiga suya, también hada madrina, que no sabe qué hacer con Simón, que es el protagonista de la historia, porque él es un plebeyo, es un mozo de la cuadra que está cuidando los caballos, está enamorado de la princesa y la hada madrina que le había tocado no sabe por qué tirar, cómo tirar, ni qué hacer para que la princesa se enamore de él. Entonces le dice a Camelia si puede hacerse cargo de esa historia. Entonces ella va y empieza a hablar con Simón porque tampoco puede hacer que la princesa sienta amor directamente por Simón, sino que ese amor tiene que salir de verdad, que sea de verdad espontáneo. Entonces lo que hace es convertir a Simón como en una especie de héroe, de que haya combatido de todo, es el mejor hombre del mundo, aunque sea un plebeyo, ha combatido y es el mejor héroe que puedes encontrar en el mundo para que la princesa se fije en él. ¿Qué pasa? Que parece que la historia solo se centre en el amor que hay entre Simón, la princesa, y que Camelia los está ayudando, pero nada que ver, o sea, hay que tener muy en cuenta la provisión de las hadas y que la Camelia no puede enamorarse de nadie. Entonces cuando empiezan a sentir más de lo que no deberían,
pues ahí empieza toda la historia, todo el libro, que en principio parecía muy bonito y al final todo se cambia, todo empieza a coger otros derroteros, y me pareció muy interesante, muy duro lo que sale en todas estas páginas, pero me gustó muchísimo y quiero leer más de la autora. El siguiente y último libro que os quiero recomendar es Destellos de Oscuridad, y aquí nos encontramos la historia de Alicia. Ella, al principio de la historia, es capturada por unos señores que la llevan a un sitio para recluirla. Entonces eso es el principio de todo, igual dura 1 o 2 páginas, y luego ya saltamos a la historia real, que es Alicia 3 años después. Ella, después de haber sido capturada, pues sigue estando ahí encerrada sin tener contacto con su familia ni nada, y está como una especie de internado donde hay más niños como ella. ¿Cómo digo como ella? Pues que se ve que ese sitio es un lugar donde el que manda, el jefe de todo, quiere desarrollar los poderes que tienen ocultos las personas que han cogido, capturado sin su consentimiento. Entonces Alicia, que no quiere saber absolutamente nada de esa persona, ni del jefe, ni qué quiere hacer con ella, consigue escaparse de ese internado y volver 3 años después a lo que era su casa. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí se da cuenta de que nada es como lo había dejado, han pasado mucho tiempo y las relaciones, las personas y todo han cambiado. ¿Qué pasa? Que ella quería huir de un jefe que no le estaba dejando hacer lo que ella quería para llegar a su casa y encontrarse con otro jefe que le está haciendo exactamente lo mismo. Entonces habrá ahí una dualidad de esté donde esté tiene que estar encerrada bajo el yugo de una persona, e igualmente por mucho que se haya escapado no puede olvidar a las personas que del internado ese le ayudaron. Entonces es un poco dualidad entre quiere ayudar a la gente que aún continúa dentro y que no se ha podido escapar de esa persona, pero también quiere crear nuevos lazos, nueva vida, hacerse un futuro y olvidar todo lo que ha pasado en ese sitio. Así que me gustó muchísimo. A primera vista no parece de fantasía, pero no os tenéis que olvidar de que tienen poderes, de que se tienen que desarrollar y todo eso. Y la verdad es que yo, esta historia fue una colaboración con la autora. Al principio no sabía lo que me iba a encontrar, ni si iba a ser bueno, si iba a ser malo, no iba con ninguna expectativa, y la verdad que me cogió desprevenida, y a pesar de que no sea un libro corto, me lo leí del tirón porque me gustó muchísimo. Y tiene un final que no te esperas para nada, que es impactante y te deja con ganas de más. Así que si os gusta la fantasía con poderes tipo como Supernova, Renegados de Marisa Meyer, este libro también os gustará mucho porque se parece demasiado. Y básicamente con esos 5 libros he concluido mi recomendación de 5 libros de fantasía que tenéis que leer para este tiempo, porque no son libros muy gordos, sino que son cortitos o medianamente de largo normal. No te vas a tirar 3 años con ese libro porque no tienen 800 páginas, tendrán como mínimo un mínimo máximo 400 o 500, así que es un buen libro para leer en verano, en estas fechas que por lo menos para mí no tengo ganas de leer absolutamente nada, ni libros gordos ni nada, así que os recomiendo esas historias, y si las habéis leído me podéis poner en los comentarios qué os ha parecido, porque la verdad que a mí estos 5 libros me encantaron, me maravillaron, y las segundas partes las quiero leer sí o sí. Así que eso, si me queréis recomendar algún libro de Laura Gallego o algún libro de fantasía que sepáis que es muy bueno y yo no he leído, estoy atenta a vuestros comentarios, yo os leo siempre. Así que básicamente eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!